Esta es una de las historias tiernas, bonitas y perfectas que nos da Japón este año. Y sin más rodeos, comencemos. En uno de los muchos colegios japoneses, a un profesor se le ocurre tomar una prueba. A nuestro pequeño Aoki se le olvida su borrador, así que le pide prestado a su amigo Akun. Él no quiere, y su amiga de al lado le ofrece prestarle uno, pues Aoki está enamorado de Hachimoto secretamente. En el San Valentín pasado nadie le regaló chocolates, pero Hachimoto le invita un pastel. Aoki, al juguetear con el borrador, ve un nombre, Ida-kun, y un corazón al lado de este, así que deduce que le gusta a su compañero Ida. Aoki está triste, con el corazón destrozado, y se le cae el borrador. Ida, que está delante de él, lo levanta y le da a Aoki el objeto, pero sin querer había visto su nombre en el borrador. Voltea sorprendido y le pregunta sobre el borrador. Aoki trata de excusarse que no es de él. Ida le pregunta entonces de quién es, pero simplemente no lo puede decir, ya que quiere guardar el secreto de Hachimoto. Solo dice que es de él. Y así Aoki se despide de su primer amor. Bueno, lo intentamos. Ida sigue pensando en ello, se plantea miles de preguntas, recuerda varias vivencias con Aoki, pero le cuesta procesar la información. Aoki, por su parte, le dice a Ida para hablar después de clase sobre lo que acaba de suceder. Hachimoto le pide a Aoki su borrador, también le pregunta si vio el nombre. Aoki le pide disculpas. Hachimoto le dice que está un poco preocupada, no sabe qué hacer si la gente se ríe de ella. Él le dice que no se preocupe, que guardará su secreto. Aoki le pregunta por qué no confiesa sus sentimientos. Hachimoto le responde que no puede, que quizá hay muchas personas detrás de él. Aoki le da ánimos. Ella le dice que es feliz con solo mirarlo. Hachimoto le dice a Aoki que le ayudará a conseguir su amor. Él también le dice que le ayudará. Acepta con tristeza. En la azotea, Ida lo espera meditando. Aoki le dice que no le diga a nadie sobre el borrador. Ida le dice que no se preocupe, que no ganaría nada con eso. Aoki le dice que es un gran tipo, que cómo no podría amar a alguien como él. Claro, dice aquello pensando en Hachimoto. Ida se sorprende. Aoki intenta justificarse. Ida se disculpa si lo que dijo lo confundió. Aoki le dice que está equivocado y que el borrador es un malentendido y se va. Ida responde que lamenta no haber dado una buena respuesta. Al escuchar esto, Aoki piensa en Hachimoto y se pone sensible. Ida le dice que no llore. Aoki le dice que quiere golpearlo por hacerlo sentir mal. Al acercarse a él, se da cuenta que el pastel de aquella vez que le invitó Hachimoto era para Ida, pero que no lo pudo dar directamente. Aún así, ese día se enamoró de ella. Aoki ahora sí se va. Ida está muy conmovido por lo que acaba de pasar. ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé. Ida está en el club de vóley, pero está muy despistado pensando en lo que pasó. Al día siguiente, Aoki y su amigo Akun se cruzan con Hachimoto e Ida. Akun le dice que se volvieron muy cercanos, molestando a estos. Ella intenta justificarse y Aoki defiende a Hachimoto. Ella se va corriendo, él lo sigue. Le dice que fue una gran oportunidad para hablar con él. Ella le dice que está muy nerviosa. Él intenta confesarle sus sentimientos, pero al no poder, Hachimoto le dice que no tenga miedo en contárselo. Ella lo escuchará. Está feliz por querer ayudarlo. Él solo asiente. Horas después, en la azotea, Aoki jugaba con su borrador, pero no pudo atraparlo e intenta trepar. Ida llega justo en ese preciso momento y lo salva. Este pensó que quería hacer la morición, pero Aoki le explica lo del borrador. Ida le dice que está preocupado que vuelva a llorar de nuevo, preocupado de que saltara. Aoki le dice que no se preocupe por él, que está bien, que lo deje solo. Ida le responde que no puede hacer eso. Estuvo pensando en lo que dijo ayer. No sabe si el hecho de que le guste le agrada o no. Le pregunta qué es lo que siente al estar enamorado, pues Ida nunca se ha enamorado antes. Aoki, al escuchar esto, piensa en que Hachimoto tiene una oportunidad y le pregunta sobre su tipo ideal con entusiasmo. Al escuchar la respuesta de Ida, Aoki se alegra al pensar que realmente su amiga tiene una oportunidad, pero Ida le dice que describe a alguien totalmente opuesta a él. Ida también le hace las mismas preguntas a Aoki. Él responde que le gusta a la gente que le gusta sonreír y que sea amable. Ida queda conmovido y le dice que si puede esperar un poco más para recibir una respuesta, que tiene que ser una apropiada, que espere. Ida se va a clases y Aoki recién se da cuenta de lo que acaba de pasar, que él quiere tiempo para pensar sobre los sentimientos de Aoki. No entiendo nada. Aquí es donde nos damos cuenta que Aoki está enamorada de Hachimoto, pero Hachimoto está enamorado de Ida-kun, e Ida intenta ver los sentimientos de Aoki. Habrá un festival en el colegio, se designan labores. Hachimoto se pone como voluntario en los accesorios. Aoki ve esto como una oportunidad para involucrar a Ida y Hachimoto, pero lo meten a ambos. En pleno trabajo, mandaron a dibujar a Aoki un caballo. Como no es tan bueno, Ida lo ayuda. Aoki se pone feliz e Ida sonríe al verlo. Le dice que es interesante. Aoki se pone nervioso y este le manda a Ida a ayudar a Hachimoto. Aparece su amigo Akun y ayuda a Hachimoto arruinando el supuesto plan de Aoki. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba.
Hachimoto le agradece a Aoki porque gracias a lo que hizo pudo hablar con el chico que le gusta. Cuando hablaban, derrama pintura en el trabajo que estaban haciendo. Intentan arreglarlo, pero lo arruinan más. Ida y Akun ayudan a mejorarlo. Aoki le pide perdón a Ida por lo que sucedió con la pintura. Ida le dice que no se preocupe por eso y le toca su cabeza. Akun le dice a Hachimoto para que vayan juntos porque viven por el mismo lugar, pero Aoki quiere que vaya con Ida. Al final su plan no resulta y termina yendo con él a casa. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En el camino, Aoki le habla sobre Hachimoto. Ida le dice por qué lo menciona. ¿No se suponía que le gustaba a él? Él le responde que debería ser así. Para él es imposible. Claro, se refería a Hachimoto. Pero esto vuelve a ablandar el corazón de Ida. Aoki llora sin querer. Ida se da cuenta de esto, pero él se va llorando. Al bañarse, piensa en Ida y se preocupa por ello a la vez. En el día del festival, los actores se resfriaron. Todos tienen una actividad que realizar, así que la única que puede interpretar este papel es Hachimoto. Aoki ve el nerviosismo de ella y decide salvarla. Se ofrece como príncipe, pero sus compañeros no escuchan este detalle, eligiendo a Ida como príncipe y a él como princesa. Ida busca a Aoki para darle buena suerte. Aoki se sorprende al verlo como príncipe, pero intenta disimular. Ida le da un cumplido. Aoki se pone nervioso, ya que no sabe qué hacer con ellos. Aoki e Ida actúan tipo... Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Scarlett, ¿y tú? Hola, mi nombre es Johnny. Y somos el uno para el otro. Aoki, al intentar salir corriendo, se tropieza e Ida lo atrapa, dando una escena memorable para todos, incluso para Aoki mismo. El amigo de Aoki toma una foto grupal. Este no sabe realmente de quién sentirse celoso. Está confundido. Sus amigos molestan a Aoki con la foto del teatro. Este se molesta. Ellos le dicen que solo bromeaban, que es gracioso. Si fuera verdad, también lo sería. Ida lo defiende, pero Aoki trata de disimular. Aoki está muy confundido. Casi cruza la calle sin pensar y Hachimoto lo detiene. Ella le agradece por ayudarla. Él se disculpa con ella, pues su intención era ayudarla, pero ahora le gusta a Ida. Los dos hablan y le confiesa la verdad. Ella le dice que lo entiende, que cualquiera se enamoraría de él, que ahora se esforzará el doble, pero no significa que dejen de ser amigos. Pero ambos, al decir el nombre de la persona que les gustaba, Hachimoto menciona a Akun, el amigo de Aoki. Él se sorprende, ya que Akun se llama Aida-kun. Aoki no leyó la A, pues este desapareció por su uso. Ella le dice que lo apoyará con Ida. El profesor da los resultados de la prueba. Aoki saca un 6, Ida consigue un 98. Akun le dice a Ida que se le puede enseñar a Aoki. Hachimoto escucha eso y se quiere unir, y todos van a la casa de Ida. Hachimoto le cuenta a Aoki cómo conoció a Akun y se enamoró de él. Eso sucedió antes de entrar a secundaria. Olvidó su boleto de ingreso, y justo llegó Akun y él también se olvidó. Sonrió y ambos se fueron. Esa escena lo marcó. Aoki está muy nervioso junto a Ida. Akun le dice que dejen de coquetear. Esto hace que incremente su nerviosismo. Akun le pregunta a Hachimoto si le gusta Ida. Aoki vuelve a defenderla. Hachimoto le dice que no es Ida. Después de decir eso, se va. Después de un largo periodo de estudio, Akun y Hachimoto se retiran. Aoki se queda, pero no puede concentrarse. Está muy nervioso. Ida le dice que está tranquilo, pues ha estado pensando en Aoki últimamente, pero no está seguro aún. Se disculpa por ponerlo nervioso. Llega la mamá de Ida y chipea a su hijo con Aoki. En clase de dibujo, mientras Ida y Akun hablaban de Aoki, Ida le dice que es lindo, y Akun procesa la información y se da cuenta de todo. Busca a Aoki y él le cuenta cómo sucedieron las cosas. Claro, omitiendo a Hachimoto para no involucrarla. Akun le dice que si es todo un malentendido, que le diga la verdad a Ida. Lo obliga a hacerlo. Cuando quiere decir realmente que se sintió atraído por él, Ida le dice que está resuelto, que no se preocupe, y se va, aunque conserva el dibujo que hizo de Aoki. Aoki le cuenta a Hachimoto lo sucedido, le dice que todo se perdió, mintió sobre sus sentimientos y lo engañó. Hachimoto le dice que solo la defendió, no lo hizo a propósito. Aoki está pensando en Ida, que sin querer confiesa que le gustaba a Hachimoto. Ella se disculpa al escuchar esto. Aoki se rinde con Ida. Aoki le dice que simplemente quiere ser feliz y que se refugiará en la montaña y se va corriendo. Ella sale en búsqueda de Aoki, se cruza con Akun y le menciona lo que le dijo a Aoki. Akun, en vez de ayudarlo, le dice que no es gran cosa, que es su culpa por haberlo engañado. Ella se encabrona y le reinicia el Windows. Le dice que solía admirarlo y ahora lo odia. Akun busca a Aoki, le dice que Hachimoto le pegó por hablar de él. Él deduce que a Hachimoto le gusta Aoki. Aoki le dice que su teoría es incorrecta. Él decide olvidar a Ida, pero al recibir su nota del examen se alegra y le habla todo entusiasmado. Aoki ya no quiere volver a caer. El profesor hace un sorteo de puestos e Ida se va lejos de Aoki.
En la clase de física, Akun ve a Aoki ver a Ida, busca a Hachimoto y le pregunta qué sucede. Akun le menciona que se rió de Aoki, se siente mal por eso, por ello él no confió en él. Hachimoto quiere tocar su rostro, aunque él pensó que lo volvería a pegar. Ella también le pide perdón por golpearlo. Aoki e Ida no dejan de pensar en uno del otro. Akun encuentra a Aoki y le dice que ya sabe lo que pasa, le gusta a Ida. Aoki intenta negarlo pero no puede, le pide perdón. Aoki le dice que está bien, cualquiera reaccionaría así. Akun le dice que no le importa quién le guste, mientras siga siendo él. Ida le comenta a sus amigos que alguien se le confesó, pero él lo malinterpretó, aún no sabe qué es el amor. Aoki se quiere rendir, pero Akun le dice que hay una oportunidad, la escuela forestal, nadie se resistiría a decir que no. Llega el día, Hachimoto está celosa que Akun coquetee con otras chicas. Aoki le dice que se confiese. Ella le dice que no le diga eso a un cobarde como él, justo en el Kokoro. Ella se disculpa porque lo dijo sin querer. Llega un hombre al campamento, denominado Dios de la Montaña. Les hace buscar sus alimentos. Todos estaban escondidos en la montaña y tenían que luchar por ello, y solo podrán comer lo que encuentren. Aoki y Hachimoto hacen grupo, y se pierden. Solo consiguen una zanahoria. Ida y Akun consiguen carne y otros alimentos. Les invitan comida a ellos. Al siguiente día es lo mismo, al buscar alimentos, y solo consiguen cebollas. Ida propone reunir todos los alimentos y preparar una sola comida. Todos acceden. Aoki le dice que no participarán porque no consiguieron casi nada. Ellos le dicen que no pasa nada. Llega el dios de la montaña y los felicita por su acto, que ese era el propósito de todo, y les regala más alimentos. Aoki se reúne con Ida para hablar sobre el borrador. Le cuenta que al principio fue un malentendido, pero que llegó a enamorarse de él. Aoki pensó que Ida estaba lejos al decir eso, y al abrir los ojos se asusta de que haya oído completamente todo, y se resbala. Ida cae con él. Ida no despierta, y Aoki se asusta, se pone a llorar. Ida le dice que está bien. Aoki le pide que le rechace, que así no volverá a molestar. Ida toca su cabello y le dice que prueben salir. Le dice que lo pensó mucho, quiere estar con Aoki. Aoki tiene miedo de que Ida no vaya en serio, y Akun le dice que le pregunte directamente. Lo lleva a ver a Ida. Matsuchi, la manager del club de vóley, estará de visita, y hay rumores de que se le confesará a alguien. Todos los miembros dicen que será Ida, un rival para Aoki. Este está convencido de que no le será infiel, pero Akun le dice que aún no sabe si va en serio. ¡Cállese, señora! Hachimoto se cruza con Akun, pero lo evita. Aoki intenta preguntarle por mensaje a Ida sobre si están saliendo. En ese momento su madre le habla y envía el mensaje por error. Ida lo deja en visto, pero este le dice que hablarán en la escuela. Aoki va escondida a vigilar el partido y se da cuenta que su competencia es una joven trabajadora y bonita. Siente peligro. Ida de casualidad ve a Aoki y este sale corriendo, pero Ida lo encuentra. Le pregunta si vino a propósito. No sabe qué decir y se pone a rapear. Aoki le pregunta sobre el mensaje. Ida dice que se dio cuenta que no fue claro. Aoki no quiere escuchar y se tapa los oídos. Le dice que le ayude ya que están saliendo. Aoki le pregunta si le gusta, e Ida le dice que no sabe ya que nadie le gustó antes. En ese momento aparece Matsuchi y le pregunta a Ida si es amigo de Aoki. Aoki, todo empoderado, le dice que es amigo de Ida y calla a este. Ella le da un regalo a Ida y se va. Aoki hace lo mismo. Matsuchi encuentra a Ida, aunque ella le habla, él solo piensa en Aoki. Ella se confiesa a Ida y él lo rechaza. Le dice que a ella no le gusta él sino alguien más, ya que escuchó la conversación que tuvo con el profesor y le devolvió el regalo. En sí le gustaba el profesor. Ella se disculpa. Ella le dice que ambos se esfuercen porque notó que a él le gusta a alguien. Ida está sorprendido, y Aoki estaba escondido detrás de la pizarra escuchando absolutamente todo. Ambos están en el salón de básquetbol. Ida le pregunta si sigue enojado. Él le responde que no. Aoki se disculpa por actuar así. Ida le dice que entendió que no hay que comparar a alguien cuando esa persona te gusta. Ida le dice que desea que se haga realidad algún día salir con Aoki. Él responde lo mismo. Después de esta conversación, Aoki está muy feliz. Hachimoto le manda un mensaje a Ida. Le dice que Akun lo rechazó. Va en su búsqueda, pues Hachimoto se confesó en el campamento, pero Akun no recordaba el día que se conocieron, día que fue importante para ella. Akun le dice que quizás no fue él sino otra persona. Hachimoto está triste, quiere hacerse un peinado Roguette o Priex. Aoki lo calma, aún así ella se va por el peinado Roguette, ya que a Akun le gustan los comerciales americanos. Aoki le cuenta esto a Akun, le dice que le ayuda a detener a Hachimoto a que se haga el peinado. Akun le dice que no puede hacer nada. Aoki menciona en voz alta que no quiere que Hachimoto, a quien quiere, se haga ese peinado. Ida estaba frente a él escuchando todo.
Él se intenta excusar, pero Ida le dice que a Aoki le gusta mucha gente y se va. Aoki logra ir a su encuentro e Ida le pregunta si está bien, ya que toda la mañana lo vio corriendo. Le dice que si tiene problemas que le diga. Él le dice que no es nada. Ida le dice si quiere salir con él. Ambos son primerizos en eso. Le pregunta que qué deberían hacer en su primera cita. Aoki se pone a alucinar. Aoki le dice que almuercen juntos en la azotea. Ida acepta. Akun le manda un mensaje diciendo que recordó el día en que se conocieron. Le cuenta bajando las escaleras que no fue algo agradable para él en ese momento. Y justo Hashimoto estaba escuchando esto. Ella le dice que aunque esté molesta con él, que no habla a sus espaldas. Él le dice que no fue así. Ella le dice que no escuchará y empiezan a pelear. Ambos se van dejando a Aoki solo. Aparece Ida, le dice que es hora de almorzar. Ambos van hacia la azotea. Un amigo los ve. Aoki imagina una escena romántica, pero no salió como esperaba. Ida es más reservado. Siente que lo obligó a salir con él y se disculpa por eso. Ida le dice que solo estaba esperando que hablara, ya que se siente cómodo a su lado. Aoki le cuenta sobre el peinado de Hashimoto. Ida lo consuela. Aparecen dos compañeros de clase preguntando por Hashimoto. Le dicen que ha desaparecido. Ida le dice que lo busque, que lo necesita. Aoki le dice que quiere terminar de comer con él, pero Ida le responde que saber que Aoki piensa en él lo hace feliz. Aoki va con Akun a detener a Hashimoto a hacer el peinado. Al final, Hashimoto se rinde y solamente se hace algunos retoques en el cabello. Akun acompaña a Hashimoto y le dice que nunca pensó salir con ella, y se disculpa, pero le gusta como amiga. Es divertido hablar con ella. Cuando Akun se está retirando, ella le dice que haga su mejor esfuerzo en recordar más a partir de ahora y se va. Al día siguiente, Ida va con una peluca Riget para apoyar a Hashimoto. Ida le dice a Aoki que si tienen un problema, que le cuente, ya que están saliendo. Deberían apoyarse y hablar de cualquier cosa. Y le dice que se vean en la azotea más tarde, que vayan a comer juntos. Aoki le cuenta a Ida que quiere ir a la universidad, pero que sus calificaciones en matemática y ciencia son muy bajas, así que su profesor le recomendó un buen tutor. Aún no decide si tomar las asesorías con él. Ida le dice que le extrañará. El profesor llega al aula con un nuevo profesor en prácticas. Aoki toma las asesorías con él. El profesor quiere ganar su confianza para que puedan llevar bien las clases. Le pregunta cuál es su tipo y él solo describe a Ida. El profesor incrementa las curiosidades de Aoki y ese se pone más nervioso. Aoki intenta tomar la mano de Ida, pero esto lo toma desprevenido e Ida retira su mano bruscamente y todo termina en un momento muy tenso. Aoki se concentra totalmente en el estudio, ya que quiere olvidar este momento vergonzoso con Ida. Y le sirvió porque aumentó su calificación. Le enseña a Ida todo emocionado y él le pregunta que si por eso no ha estado bien últimamente. Aoki se percató que desde esa vez Ida escondía su mano a menudo, así que le preguntó por aquel incidente, del hecho de por qué estaba tan sorprendido. Aoki le responde que ya no lo hará. Él le dice que lo haga, toma su mano y lo mete en su bolsillo. Le dice que aquella vez que se sorprendió, Aoki tenía las manos muy frías. Aoki se siente aliviado. Él le dice que no piense demasiado. Aoki le dice que pensó que le parecía asqueroso. Él le vuelve a tomar de la mano y le dice que no hay manera de que él piense eso. Pero el profesor suplente había visto toda esta escena y está confundido. Aoki se acerca con entusiasmo a él, pero le responde que no le interesa eso. Le dice que lo vio en el puente, no sabía que era así, que no le dirá a nadie. Aoki se disculpa por no haberlo dicho. En toda la asesoría, Aoki está ido. Ida se da cuenta de esto y le pregunta qué tiene, ya que ambos se comprometieron en encontrarse las cosas. Aoki cuenta lo que sucedió a sus amigos y a Ida. Este le dice que aquello es importante. Hashimoto está encabronada. Ida acompaña a Aoki a entregar unos documentos al profesor. Ese se pone incómodo y el profesor general se da cuenta de esto. Ida le pregunta a Aoki si quiere que hablen con el profesor. Le dice que se saltará de las actividades del club. Aoki le dice que está todo arreglado, que el profesor ha dicho que no se lo dirá a nadie. Ida le dice que si él se lastimó no se puede arreglar tan fácilmente. Aoki le dice que quiere apreciar a la persona que lo aprecia y lo invita a salir. Mientras que Aoki esperaba a Ida, un anciano le pide su ayuda a ubicar un hotel. Aoki lo acompaña. El anciano lo quiere recompensar por aquel acto. Aoki le dice que no es necesario y justo el profesor suplente pasaba por ahí. Se mete en el asunto, le dice a Aoki que cometió un error, que se tiene que hacer respetar más. Asimismo, el profesor lo juzga, Aoki se achora y le dice que el porqué de sus prejuicios. Le da a entender que lo decepcionó. Justo llega Ida y le pregunta a Aoki si pasa algo. Él le dice que no, que entren al restaurante. Ida se dirige al profesor y le dice que si quiere comer ramen con ellos. Él acepta. Ida se va al lavamanos y deja solo a Aoki con Okano. Él le pide perdón. Aoki le dice que solo le mostró el camino al anciano.
Aoki vuelve a esa conversación amena y le dice que solo le gusta Ida. Ida regresa y los tres cenan. Okano dice algo muy importante: lo que te gusta es tu libertad de elegir. El profesor se emborracha y aún en este estado pide perdón a Aoki. Él le pide perdón a Ida por cargarlo y a la vez le agradece por querer defenderlo. Le dice que estaba un poco enojado, pero ya pasó. Habrá un festival de iluminación Navidad. Aoki le motiva a Hachimoto que se vuelva a confesar a Kun. Últimamente se llevan bien. Se dice que si alguien se confiesa en esas fechas, le irá de maravilla. Justo llega Kun y le ayuda con selección de postres a Hachimoto. Ida se muestra celoso al enterarse que en su San Valentín pasado, Hachimoto le regaló un postre a Aoki. Este le da suerte a Hachimoto, le dice que esta vez sí va a funcionar su confesión y ella le da fuerzas para que Aoki dé el siguiente paso. Él no deja de ver los labios de Ida. A Aoki le preocupa que sus compañeros se enteren que estén saliendo, así que Ida le invita a salir el domingo. Ahí los dos se podrán ver y ahora no se preocuparán. Suben al teleférico, se toman fotos, Ida toma su mano y así caminan. Pero cuando se acerca a alguien, él retira su mano e Ida solo se ríe. Van al cine a ver la historia de un perrito que se parece a la mascota de Ida. Al final el perrito muere en la película. Ida le dice que vayan a su casa después para que Aoki vea a su perrito y así se anime. Van a su casa, Aoki se alegra al ver al perrito e Ida le dice que se tome su tiempo, su familia no está en casa. Aoki se atora, ambos se ponen a jugar videojuegos. Aoki está perdiendo y de casualidad derrama jugo encima de Ida. Jesse quiere cambiar ahí mismo, pero Aoki es muy tímido, le dice que se cambie rápido. Aunque este ya lo hizo, quiere burlarse de Aoki por un momento. Este se da cuenta y se molesta, pues Ida hace varias cosas cerca de él que parecen no incomodarlo. En cambio Aoki parece nervioso por cada paso que da y malinterpreta esto, lo bota de su casa, después se da cuenta que es su casa y él se va. Ida se siente mal por haberlo molestado, Aoki lo ignora en clases. A Kun le dice que solo le trata como un amigo, Hachimoto le da ánimos. Ella le dice que hagan un pastel juntos y verá realmente la reacción de Ida al tener esto. Ida está muy distraída en su club, aparece su amigo de Ida y conversa con él, le dice que puede hablar libremente ya que siempre supo de su relación y se dio cuenta que es débil cuando se trata de gente con problemas. Y sería grosero si se compadece de Aoki, así como lo hizo con su perrito, que adoptó, y también por el club de vóley, que sepa diferenciar su gusto por Aoki de los demás. Le dice que pise sus sentimientos, él busca a Aoki, él se mantiene cortante. Ida lo vuelve a llamar, él le da ánimos. Un compañero de clases le dice a Ida que lo vieron el domingo con Aoki, tomados de la mano. Le preguntó si está saliendo con él. Ida se arma de valor y le dice que sí. Llega el día del festival. Ida busca a Aoki y le pide hablar. Le dice que le dijo a algunos amigos del club que estaban saliendo, ya que lo vieron juntos. Aoki se enoja, le dice por qué lo dijo. Hubiera inventado alguna excusa. Ida le pregunta si está avergonzado de salir con él. Él le dice que no entiende nada. Ida le dice que no lo entiende. Aoki le pide romper, aunque le dice que ni siquiera estaban saliendo en serio. En todo caso, se terminó. Ida le dice a sus amigos que lo que dijo antes era una broma y que no molesten a Aoki al respecto. Momo está nerviosa por el regalo que le dará a Kun, pero se entera por parte de él que no le gusta la comida casera. Akun va en busca de Momo, le pregunta si está molesta por su obsequio. Ella le dice que está avergonzada de sí misma. Si hubiera sabido que no le gustaban las cosas caseras, hubiera buscado otro método. Él sabía que probablemente ella le daría uno, por eso rechazó lo de sus demás compañeras. Él le pregunta si puede comerlo y ella siente. Akun le dice que está delicioso. Empieza el festival. Él invita a ver las luces con él, ella acepta. Los amigos de Ida le pasaron la pelota en el partido, ya que era para recompensar sus sentimientos por Aoki, ya que antes de ir al partido, Aoki fue al club y le dijo a los chicos que no le digan a nadie que estaban saliendo, ya que obligó a Ida a salir. No es nada formal, solo lo molestaba, así que decidió ya no molestarlo. Ellos le dicen que al enterarse de la noticia, estaban coordinando en celebrarlo. Aoki se siente aliviado. Tenía miedo que le hagan la vida imposible a Ida. Aoki comparte el pastel con sus amigos y se queda solo en el salón, llorando. Ida sale corriendo. Hachimoto le pasa bien con Akun. Aoki elimina las fotos con Ida. Este va corriendo hacia Aoki, pues al llegar al colegio no hay nadie. Aoki le manda un mensaje dándole las gracias por todo. Sin querer, Aoki esperó a Ida. Ida lo abraza y se prenden las luces. Le pide perdón. Le dice que se enteró por sus amigos del club que estaba preocupado por él, pero no se dio cuenta. Aoki también le pide perdón por hacerlo mentir, por no dejar que sean abiertos en su relación. Ida le dice que sabe una cosa de él, que lo ama. Aoki le dice que siempre lo molesta y se burla de él. Ida le dice que no se burla, solo le gusta ver sus reacciones, que es lindo cuando se sonroja y enloquece. Cada vez que lo ve así, hay un dolor en su pecho
ya que no lo puede ver solo como un amigo. Aoki le tapa la boca con su mano, dice que lo entiende, que es suficiente, y le vuelve a decir que lo ama, y que lamenta haber tardado. Le pregunta a Aoki si volvería a salir con él, y Aoki dice que sí, y lo abraza, pues Akun y Momo habían prendido las luces. Ambos comparten una barra de chocolate, y Aoki se recuesta en su hombro. En clase se vuelven a sortear los asientos, los cuatro están juntos. Hay otra prueba, Aoki se olvida su borrador, Ida le presta el suyo, y en este está el nombre de Aoki con un corazón. Y así acaba esta hermosa historia. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, bye bye. 이해하고 싶어 좀 아끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어